Yalitza Aparicio, la actriz de Roma de Alfonso Cuarón, posó para Vanity Fair, Estados Unidos. Todos sabemos que para este tipo de revistas posan modelos, actrices, músicos, en general personalidades que caben dentro de los estándares de belleza universal, blancos. Pues esta vez fue una mujer mixteca la que posó vestida de Prada, Gucci, Louis Vuitton, calzada de Pierre Hardy con maquillaje Chanel, como letra de reggaetón. Y eso está muy chingón, porque es un gran paso hacia la visibilización y hacia la representación de las personas no blancas en los medios. No solo los mixtecas, no solo los indígenas, sino indígenas, afrolatinos y mestizos de piel oscura en Latinoamérica, que sabemos que estamos muy mal representados cuando se nos llega a representar. Sin embargo, y como era de esperarse, se desataron los comentarios racistas, los insultos, las ofensas y los chistes acerca de Yalitza. Y me ven sonreír mientras lo digo porque de verdad esto a mí me da muchísimo gusto. Me da mucho gusto porque esto ya parece el eslogan de mi canal, pero una vez más sale a la luz el racismo, el clasismo y los complejos que tenemos los mexicanos. No todos los mexicanos, yo sé que hay algunos rescatables y con el potencial de sacar adelante este país, pero no sé si sean suficientes para contrarrestar la negatividad de la mayoría de manzanas podridas. De cualquier manera me sigue dando gusto, porque estamos evidenciando el problema. Y cada vez lo hacemos más, con más frecuencia. Si no es por Trump, es por la caravana de migrantes, en este caso es por Yalitza. Y qué cagado porque justo la película Roma, hasta donde sé, no la he visto, aborda la diferencia entre clases sociales. Entonces este video no va a ser para pedirles que dejen de odiar, que dejen de insultar y hacer bromas hacia Yalitza. No, al contrario. Síganlo haciendo, por favor. Síganla insultando, ofendiéndola, haciendo bromas sobre ella. Y sigan haciendo lo mismo en mi video de la caravana de migrantes, por favor. Porque ese odio que se siente de parte de ustedes, si tenían la duda, se siente que les hierve la sangre cuando hablan de mi persona o de los migrantes, o en este caso de Yalitza. Es muy importante que salga a la luz. Están ustedes dejando ver el problema, se están ustedes exponiendo y así los podemos señalar. Señalar con la finalidad de cambiar la mentalidad de este país. No señalar con el fin de opresión, que es la manera en la que ustedes nos señalan a nosotros por nuestra apariencia, que es algo que a diferencia de su racismo, nosotros no podemos esconder. Y no tiene absolutamente nada de malo, al contrario. Entonces si tú piensas de esa manera, por favor, síguete expresando, porque aún de manera negativa eres un factor de cambio para bien. Pero entre todos los comentarios malintencionados hubo algunos que me llamaron la atención y con los que no estoy en tanto desacuerdo. Y es que si lo notaron, yo nunca dije que me gustó la sesión de Yalitza. Y no me gustó porque sí creo que la ridiculizaron hasta cierto punto y no por el hecho de ser mixteca, eso no te ridiculiza de ninguna manera, la ridiculizaron desde el punto de vista de la dirección. Yalitza en esa sesión no se ve como el resto de las personas que posan para ese tipo de revistas. Se ve que le invirtieron muy poco tiempo, no sé si dinero también, a esta sesión fotográfica y no creo que haya sido casualidad. Es cierto que Yalitza no es modelo, pero es actriz. Y hay muchas actrices que posan para ese tipo de revistas. Y no solo posan actrices, músicos, modelos, posan también políticos que no tienen ningún tipo de trasfondo ni tablas en el modelaje. Pero se les invierte en dirección y se logra un producto pues decente. Y realmente es muy triste porque yo lo que veo en esas fotos es una mujer insegura. Y repito, no creo que esto sea casualidad. Desde luego que no le iban a poner tacones y vestidos y no la iban a vestir como Jennifer Aniston porque querían mostrar sus orígenes indígenas. Sin embargo, están mostrando al indígena que los blancos quieren ver. Al indígena inseguro, sumiso, desaliñado, descuidado, lo más alejado posible del glamour. Dando el mensaje de que Yalitza, aún estando en Vanity Fair, está muy lejos, a una diferencia abismal del resto de las mujeres bonitas. O peor aún, que no es bonita. Y es que eso es increíble habiendo tanto estilo y tanta sofisticación en los peinados indígenas, en la ropa indígena, tanto color y sacan estas fotos tan pero tan mediocres, la verdad. Pero bueno, eso no es culpa de Yalitza. Yalitza, si llegas a ver este video, esa sesión pudo haber sido mucho mejor y te merecías algo mucho mejor. Pero en fin, quienes odian a Yalitza, síganlo haciendo con toda confianza. Yalitza es una de las 10 mejores actuaciones del 2018 según la revista Time. Yalitza es una chingona que acaba de dar un gran paso y no lo dio sola. Nos está llevando de la mano a todos los latinoamericanos no blancos y eso yo personalmente se lo aplaudo y se lo agradezco. Y en cuanto al racismo y las personas que se burlan de Yalitza,
No hay que odiarlos de vuelta, porque como dije, son un factor que nos ayuda a acelerar esos cambios que necesita nuestra sociedad. Y no les vamos a aplaudir, pero esa energía que ocuparíamos en contestarles un tweet o un comentario, mejor hay que usarla para dejarle un comentario chido a Yalitza, ¿no?